Biblioteca Luis Ángel Arango agradece su participación en este último día de la Semana de la Cultura Digital en contexto público, mediadores y mediaciones digitales en bibliotecas, museos y archivos. La conferencia del día de hoy se denomina Diálogos sobre la historia de las bibliotecas digitales en Colombia. Los invitados son Jorge Orlando Melo, historiador y director de la Red de Bibliotecas del Banco de la República entre 1994 y 2005. Catalina Holguín, literata y editora digital de la Biblioteca Nacional entre 2008 y 2013. Juan Pablo Angarita Bernal, coordinador de la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Andrea Victorino, líder de Cultura Digital e Innovación en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Modera Jaime Borja, historiador y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto estar con ustedes haciendo este recorrido. Somos muy afortunados en tener personas que han estado vinculadas con este tema de la historia de las bibliotecas digitales, que toca de cerca varios temas que son muy interesantes y que, digamos, de alguna forma hasta ahora nadie se ha preocupado por hacer historia de esta perspectiva no solamente de las bibliotecas, sino de la aparición, desarrollo y todo lo que tiene que ver con la historia de Internet, la web y la cultura digital en Colombia desde la década de los 90. Las bibliotecas virtuales precisamente están muy vinculadas con este proceso de aparición de lo que a finales de la década de los 90 se va a llamar cultura digital, pero que estaba funcionando ya en nuestro medio, al menos desde mediados de los 80, con la digitalización de la colección del Museo del Oro a mediados finales de los 70, comienzos de los 80, y la aparición de Internet, o de las primeras conexiones, no tanto de Internet, sino de las primeras conexiones que comenzaron precisamente entre la Universidad de los Andes a finales de los años 80. En el 86 se hace la primera conexión en el edificio, en el 89-90 se hace la conexión con el Banco de la República, como las primeras conexiones, y con esto, a partir de la popularización de Internet en el mundo, a partir del año 91, en el año 92 ya comienza a aparecer la circulación de la cultura de Internet a Colombia, con una serie de procesos. Y en ese momento, unos años después, tenemos precisamente la aparición de la primera biblioteca virtual, que va a ser la del banco. Creo que en esto Orlando nos puede contar, lideró buena parte de ese proceso. Tenemos una de las personas que fueron testigos directos de ese proceso de conexión de Colombia con el mundo, de la conexión no solamente con el mundo, sino la conexión hacia adentro, que creo que es lo importante de esta perspectiva. Juan Pablo creo que nos ha preparado también un breve recorrido de las páginas web. Es una perspectiva historiográfica reciente, hacer arqueología web, es comenzar a escarbar curiosamente. Es difícil encontrar páginas de los años 90, hay que recurrir a algunos mecanismos ya Internet Archive, fundamentalmente, para encontrar precisamente estos rastros de cultura virtual, de cultura digital en nuestro medio. Se puede reconstruir algo a partir del año 96, de todos modos nos queda un hueco como de 5 años, que es muy difícil reconstruir cuál fue el proceso, qué pasó, cuáles fueron las primeras páginas web, y vinculado precisamente con las bibliotecas digitales. En este sentido, no solamente tenemos el recorrido de los 90, porque Orlando nos va a dar unos contextos interesantes de qué ocurrió, cómo se llevó a cabo este primer proceso, como decía hace un momento, su testimonio de primera mano. Tenemos a Catalina Holguín, que lideró la parte digital de la Biblioteca Nacional, que digamos, de alguna forma entró un poco tarde en el escenario. La biblioteca va a digitalizarse ya en los 2000, ya 10 años después del proceso, que también estuvo en este proceso a partir del 2008. Y digamos, con esto estamos cubriendo la década de los 90, estamos cubriendo la primera parte de los 2000, y tenemos a Andrea Victorino como líder cultural digital de Bibliored, y sobre todo encargada con la Biblioteca Digital de Bogotá, y Juan Pablo con la Biblioteca Virtual
actualmente. Entonces tenemos la perspectiva del proceso de los 90, de los 2000 y dos bibliotecas virtuales en este momento, que creo que nos puede dar el panorama de qué ha pasado en los últimos 30 años, cuál ha sido el proceso, cuáles son los puntos modulares centrales. Este es uno de los puntos que me parece que es interesante de esta mesa, con lo cual podemos comenzar a tener una conversación. Voy a hacerles una serie de preguntas que hemos preparado. Podemos responder 4 preguntas básicas, 4 o 5 preguntas, y después podemos abrir el espacio para comentarios, preguntas que tenga el público con respecto a este proceso, que creo que puede ser interesante porque motiva a encontrar temas y problemas que, como les decía, históricamente no han tenido estudio del proceso, ni siquiera la historia del Internet en Colombia se ha comenzado a hacer. La primera pregunta, más que una pregunta, es una guía para discutir problemas. Como les he mencionado ahora, tenemos personas que vienen de épocas y contextos de surgimiento y organización de bibliotecas virtuales en distintos momentos con distintas condiciones. Cubre las últimas 3 décadas. En esta perspectiva, de esta circunstancia, hay una primera pregunta y es acerca de la motivación que les llevó, sobre todo por Orlando y a Catalina, en el momento en que comenzaron a pensar la posibilidad de generar una biblioteca virtual en contextos distintos. La pregunta es acerca de las motivaciones, de dónde surge la idea de construir una biblioteca virtual cuando se está comenzando a construir esta idea. Y en el caso de Andrea y de Juan Pablo, el problema es los retos que enfrenta construir bibliotecas virtuales hoy día, cuando ya hay un recorrido, ya hay una tradición, una acumulación de conocimientos, de perspectivas, de información, en un contexto de globalización de la información. Son dos momentos distintos, los 90 y los 2000, a lo que estamos viendo en los últimos 10 años. Entonces, queda con esta pregunta abrir el panorama como para darle cronología. Para seguir el orden cronológico, realmente la Luis Ángel Arango tiene un antecedente particular y fue el esfuerzo de crear un catálogo digital. El catálogo de la biblioteca se mantuvo hasta los 80 en ficheros, en la sala grande, en la sala de la biblioteca. Hoy había unos ficheros que cubrían toda la pared, atlética, con todos los libros de la biblioteca, que eran más o menos 200.000 en esa época. Entonces, Lina Spitaleta, como directora, empujó la compra de un formato, de un tipo de archivo de catálogo digital que llamaba Notice, que lo tenía la Universidad de Northwestern, y eso se aplicó y se puso en marcha más o menos en los finales de los 80 y comienzos del 90-91. Entonces, la Biblioteca Blanco fue la primera biblioteca en el país que catalogó la totalidad de su archivo. Y que lo catalogó en una biblioteca, en una biblioteca de computador. Eso cambiaba mucho las cosas. Y a lo que llevó fue que en el centro de Bogotá se creó una red de bibliotecas que trató de usar el archivo de la biblioteca de San Blanco. El ejemplo mayor fue el de los Andes. Los Andes aceptó, se pusieron de acuerdo en poner el mismo catálogo, tener un solo catálogo unificado que se podía consultar simultáneamente. Todavía no había internet, todavía no había celulares, había pero había formas de comunicación. Entonces crearon una red, una red de pares aislados que permitía conectarse desde los Andes y ver el catálogo acá. Y la regla era que eso le daba a los usuarios de los Andes el derecho a pedir libros acá y a pedirlos para los Andes. A eso entraron 11 universidades finalmente, casi todas las universidades del centro de Bogotá. Eso funcionó desde el 90-91, porque el banco cerró en el 90 la biblioteca
para hacer organizar este edificio, y volvió a abrir en el 91 ya con el catálogo funcionando. Entonces, cuando abrió en el 91, él se operó esa red de bibliotecas, pero no podía sino Bogotá, no podía el banco sucursales, y se habían creado muchas. En la década anterior había ya unas 6 bibliotecas sucursales fuera de Bogotá, derivadas de la Nación de Arango, del Banco de la República. En el 93, los Andes, que ya venía trabajando en esto de las comunicaciones por Internet, creó la red CETCOL, llamada CETCOL, que era una red digital que era dirigida a Hugo Sin. Conciencias no se interesó al comienzo, pero finalmente se metió en el 94, cuando estaba Fernando Chaparro, director. Yo me vinculé a Luis Ángel Arango en el 94, y cuando llegué acá, en cierta manera había dos problemas fundamentales. Un problema era el catálogo, los motivos que crean los problemas que la biblioteca tiene que resolver eran el catálogo, el acceso al catálogo fuera de Bogotá, por un lado, y por otro lado el problema de usuarios. La biblioteca se llenaba muchísimo de usuarios. Había días, lo normal era tener 10, 12 mil usuarios diarios, y un día de 27.000 o 28.000 usuarios. Ustedes se imaginan eso, lo que era el problema de recibir las bolsas, las carteras, las bolsas las mochilas, que toda esta gente dijo, poderlas guardar, no cabían en los casilleros. Entonces, casi todas estas zonas de conferencias ahora se ponían mesas en el suelo, y esas mesas se llenaban de pedacitos dibujados donde se ponían las bolsas para entregarlas cuando la gente iba a salir por la tarde. No había manera, no cabían. Y tampoco cabían en las salas, era la gente parada. Uno a veces tenía que meter la mano por debajo de las piernas de alguien para buscar el libro que estaba ahí. De cuando había salas con libros, algunas salas. Entonces eso fue muy complejo. El catálogo funcionó muy bien. Había un asesor que trabajó todo el tiempo acá, que se llamaba Fernando, no, perdón, el asesor se llamaba, ¿cómo es el nombre? Palacios, Fernando Palacio. Fernando Palacio no solo adaptó el programa de computador original para que utilizara el banco con la red esta que se estaba montando, sino que le hizo innovaciones, algunas de ellas muy elementales pero ingeniosas. Por ejemplo, cuando yo en el año 2001 visité la biblioteca Pompidou, descubrí, me fueron a mostrar como un descreste grandísimo, como ellos, cuando el usuario pedía un libro, eso imprimía una tarjetita, y esa tarjetita la metían en un trencito, y ese trencito recorría todos los depósitos de la biblioteca hasta que llegaban al depósito donde estaba, lo miraban y lo sacaban y devolvían y lo cambiaban por el libro, y el libro volvía al sitio del pedido. Palacios desde el primer día se había inventado un sistema que hacía que había impresoras en todos los depósitos, y cuando alguien pedía un libro se imprimía el pedido en el depósito donde estaba el libro, se imprimía donde estaba más cerquita, entonces era muy fácil sacarlo inmediatamente. Un funcionario entraba, lo sacaba y lo ponía en un trencito, en una canasta que iba por una red de transportadora, y llegaba al usuario. Los franceses no podían creer que eso existiera. En Colombia eso lo adquirió la Biblioteca Nacional de Chile. La Biblioteca Nacional de Chile compró Notis con el arreglo de Palacio. Y allá funcionaba también como acá, que el pedido era muy rápido. Bueno, entonces, acababa yo de llegar a Luisiana en el 94, a fin del año, me invitó Fernando Chaparro a una reunión de Conciencias, y me explicaron que acababan de inventar el vaina llamada Internet. Yo no sabía qué era eso, no había oído hablar de eso. Ya había oído hablar de los problemas de la biblioteca, de los usuarios, de la gran cantidad de usuarios, y el problema del catálogo, pero no sabía qué era Internet. Entonces me contaron, ahí estaba Hugo Sin, y estaba Fernando, estaba Chaparro, y estaba también
un señor Jaime Tavares, de la Universidad de Antioquia, que era como el director de sistemas en ese momento la red de sistemas de conciencia, y contaron que estaban estableciendo esa red de comunicaciones y que ya habían recibido la primera comunicación, un mensaje electrónico, y que íbamos a podernos comunicar con todo el mundo. Entonces yo pregunté si eso servía para el catálogo y me dijeron que sí. Vine, le conté a Palacios, Palacios me entusiasmó y desde ese momento estuve interesado y contacto con Conciencias organizando esto. Yo no me metí mucho en el proceso, simplemente lo de hay que tratar de inventar qué hacer, cómo hacer. En el en los problemas de usuarios había una cosa muy particular y era que había dos tipos de usuarios. Uno, y esto se tuvo siempre muy en cuenta, uno era el usuario académico, el usuario que venía a buscar un libro raro, un libro viejo, una revista antigua, y que uno lo que le preocupaba era que eran pocos ejemplares, los ejemplares podían dañar fácilmente, que estaban en la sala de libros raros y curiosos, era complicado, y eran libros únicos, entonces había que cuidarlos mucho. Esos usuarios eran los que, en cierta manera, le daban el prestigio a la biblioteca. Eran los que escribían libros, los investigadores, que venían y hablaban con el Duarte French, el editor anterior, y conversaban con él sobre la historia de Colombia o sobre distintos problemas, y eran los usuarios que se cuentan en los libros de los colombianistas, que llegaban y que siempre fueron muy de esta biblioteca. Entonces, ellos, ahí había ese tipo de libros, pero había sobre todo el de los niños de los colegios de Bogotá, a los cuales ponían tareas relativamente simples. Las tareas eran la biografía de Antonio Nariño, cuando Camilo Torres hizo tal cosa. Y entonces venían acá y era cuando aparecían los 6 o 8 mil niños un fin de semana a tratar de hacer la tarea. Entonces, cuando se ofreció la oportunidad de Internet, yo pensé realmente, lo único que me di cuenta fue del interés para el catálogo. Pero al poco tiempo alguien dijo, no, pero es que en Internet se pueden poner contenidos y bajar contenidos. Y entonces, al empezar a conversar acá, la idea era que se podían poner contenidos que ayudaran a los niños a responder a sus problemas sin necesidad de venir a la biblioteca. Y entonces, esa fue la primera idea que surgió para responder los problemas de la biblioteca en ese momento. Yo no lo alcancé a pensar realmente, eso se le ocurrió a la primera encargada de la biblioteca, que fue Gloria Samper, que fue nombrada en la sugerencia cultural. Eso creó de entrada una estructura muy curiosa, porque la biblioteca virtual no dependía de la biblioteca Luciana Arango. Yo era el director de la biblioteca Luciana Arango, del sistema de bibliotecas, pero yo no tenía ninguna autoridad sobre la biblioteca virtual. Esa era directamente dependía de la sugerencia. Entonces la sugerencia cultural nombraba, nominalmente, pues a veces nombraba por sugerencia al gerente, la primera nombrada que fue Gloria Samper, se dice que fue nombrada porque era conocida y que había colaborado con su gerente, con el gerente Hugo que en algunos trabajos y era especialista sobre todo en arte, y vino a trabajar simultáneamente como en cosas que tenían que ver con la colección de artes que se estaba abriendo en ese momento. La biblioteca tenía una colección de artes muy grande, pero la tenía guardada. Nunca la había exhibido. La exhibía ratico, la exhibía cuando había una exhibición especial de cada cuadro, pero realmente no había una exhibición permanente. Pero ya en ese momento que se había recibido otra vez el edificio del frente y se había restaurado, el banco estaba pensando en abrir la biblioteca, en abrir la colección de arte al público. Y la abrió realmente en los 90. Entonces, esa biblioteca virtual, los que trabajaban en ella, y yo no participaba en las discusiones, sino que a veces hacía sugerencias, pero me dijeron que habían decidido establecer contenidos de dos tipos. Contenidos que eran contenidos para los niños, que era una serie que se llamaba, un espacio que se llamaba Ayuda a Tareas, y otra que era contenidos para los investigadores, que era poner los materiales de difícil acceso disponibles, porque era muy bueno tener una serie de materiales. Se escogieron fundamentalmente viajeros, cronistas, memorias del siglo XIX, literatura, etc. Y se pensó en eso a largo plazo. Sin embargo, esto no había avanzado mucho
Y en el 96, cuando se puso la primera material que yo recuerde, eso sí recuerdo porque no puedo encontrar archivos y en mis propios papeles, el banco seguramente sí los tiene todos, recuerdo que cuando me mostraron a mí, lo primero que me mostraron en internet de contenidos fue en la exposición por el centenario de la muerte de José Asunción Silva, que era a finales del año 96. Allí, yo me acuerdo que me lo mostraron y yo le mostré al presidente que venía, al expresidente, el presidente de Cancún, que vino a la inauguración, le mostré que allá estaban algunos contenidos de Silva, estaban los poemas de Silva, con otros contenidos de la época, como los poemas de Rafael Pombo, leídos por Judith Sarmiento, que era una presentadora de televisión. Y hasta donde yo recuerdo, lo primero que yo recuerdo en la biblioteca digital, en la biblioteca virtual, fue sonido, no fue un archivo de texto, eso fue sonido, fue la voz de Judith Sarmiento, que tenía una grabación que debe estar en el catálogo de la biblioteca, eso sí, una grabación con obras poéticas. Y ahí tomaron eso, consiguieron el permiso y mostraron esto de manera que se podía oír la voz. Y eso animaba la exposición, que se hizo aquí abajo en la sala de entrada. Entonces, a partir de ese momento, sí, en el 95, en el 96 sobre todo, que es, no, esto es el 96, esto es finales del 96. En el 97 es cuando se hace la presentación formal de la biblioteca, es lo que figura en la página de la web de la Biblioteca de Arango como la fecha de la creación. Pero en realidad se creó formalmente sobre la base de un archivo que existían desde el año anterior, desde el 96. Se fue montando y se fue desarrollando. Creo que Samper se fue muy rápido para Inglaterra a hacer estudios de arte y fue reemplazada por Verónica Uribe, una graduada de la Universidad de los Andes que había hecho un trabajo en la Luis Ángeles, que conoció allí a su gerente cultural, que fue el que finalmente la nombró. Yo tampoco nunca tuve a Verónica en mis filas, pero hablaba con ella bastante sobre qué hacer. Y Verónica fue la que, en cierto modo, le dio bastante el carácter a esta primera etapa. Consiguió mucha gente, logró convencer al sugerente de que nombrara a gente y diera contratos, hicieron muchos contratos de digitalización que se hacían generalmente con estudiantes de los Andes a unos precios realmente irrisorios. En ese momento, el Banco de la República estaba digitalizando, pero para poner disponibles en computadores adentro, no para poner en la red. Estaba digitalizando la colección del Banco del Museo del Oro y la estaba digitalizando una firma llamada Paradigma, que cobraba por ahí 20 veces más por cada foto. Porque los estudiantes de los Andes simplemente no cobraban. Eso era para comprar el computador y no más. Y realmente era un trabajo casi gratuito. Entonces, el banco empezó a contratar mucho de esta digitalización, empezó a digitalizar obras y contrató o hizo 2 trabajos de orientación, porque pienso que aquí no había nadie, no había guías, no había de quién aprender, no había un libro que diera cómo eran las bibliotecas virtuales, cómo se hacían bibliotecas virtuales. Por supuesto existían bibliotecas virtuales, más o menos de digitalización, pero eran de digitalización de libros clásicos, eran un poco de protección. Los únicos que estaban digitalizando realmente en ese momento eran la Biblioteca del Congreso, la British Library y un poco la Biblioteca francesa, la Biblioteca Nacional de Francia. Pero entonces no había ejemplos para qué hacer esto, ni tampoco nadie pensaba que iba a haber unos usuarios muy grandes fuera de los que se pudieran poner en las computadoras que se ponían en las bibliotecas, que era el caso del distrito. En el distrito no se pensaba que los niños fueran a hacer sus tareas mirando un computador propio en la casa, sino que en la biblioteca del distrito había un computador y que ese computador podía bajar desde la biblioteca de Isabel Arango la ayuda de tareas. Eso se apoyó en un convenio que se firmó en el año 96
95 con Antanas Mocus como alcalde de Bogotá, que era un programa para reforzar la red de bibliotecas del distrito llamada SINVID en ese momento. SINVID pues, se le iban a dar a las 5 o 6 bibliotecas escogidas computadores y libros, 4 o 5 mil libros a cada una de ellas. Esto se hizo muy lentamente, con muchos problemas. Alguna vez que yo viste eso, 2 años después, a una de esas bibliotecas encontré que no había conectado al computador. 2 años después, y pregunté por qué, y me dijeron, no, es que este computador tiene 3 patas. Y la toma no tenía 3 patas. Entonces yo dije, pero por aquí va a haber una ferretería, y fuimos a una ferretería y compramos la pata esa, y la instalamos y pusimos el computador a funcionar. Pero o sea, que era todo improvisado. Entonces el distrito, la idea de ayuda a tareas era que fuera así, no era para que fuera al computador de cada persona, que nadie se pensaba que iba a haber computadores en la casa de los estudiantes del distrito. Entonces, se fue poniendo esto, y aquí la letra virtual tuvo que inventar muchas cosas. Eso sí, en eso me participó mucho. Definieron un sistema de árbol de contenidos en el cual clasificaban el material, porque finalmente el material de las bibliotecas está clasificado de una manera muy extraña, cuando uno se pone a mirar físicamente cómo está. Tiene que ver con el problema del sistema Dewey, con el sistema de temas, de materias, pero realmente para el usuario eso es un mundo totalmente oscuro. Entonces los usuarios, eso no servía como forma de búsqueda en Internet, había que inventar algo de forma de búsqueda. Y una de las cosas curiosas es que en este momento empiezan a aparecer cosas en la red, y empiezan a aparecer mecanismos, y apareció me apareció Google como buscador. Los buscadores de la época le llamaban Netscape, creo yo. Pero Google tenía una cosa extraordinaria, y era que Google se metió en un proyecto paralelo, similar, en los 90, finales de los 90, que era la idea de digitalizar las bibliotecas norteamericanas, los libros antiguos y recientes. Entonces la idea era digitalizar todo. Ellos precisamente por eso se vendieron. Fue una gran promesa que fracasó porque ellos no tuvieron cuidado suficiente con los derechos de autor. Entonces empezaron a digitalizar con bibliotecas de Illinois y otras, la biblioteca más o menos completa, y resulta que los autores de Estados Unidos pusieron una demanda que finalmente Google perdió. Y Google, cuando perdió esa demanda, retiró gran parte del material y suspendió el uso de lo que en ese momento permitía, que era el buscador. El buscador, como aquí se discutió mucho cómo hacer un sistema de búsqueda adecuado sin encontrar respuesta. Todo salía demasiado caro, había que hacer unos programas extraordinariamente complejos para poder diseñar un sistema de búsqueda que permitiera localizar cada material de acuerdo con lo que estaba buscando el investigador o el niño. Y entonces se decidió, alguien dijo de pronto, no, si Google te va a poner su buscador en la página web de la virtual, y ese buscador no busca sino en lo que está en la biblioteca virtual, en los archivos de la biblioteca virtual. Y así era extraordinario. No podía buscar cualquier palabra, la palabra castigo o penalidad o cualquier cosa, la encontraba en los documentos legales del siglo XIX que estaban en la biblioteca virtual. Pero eso tan pronto fracasó, el Google hubo que retirarlo. Y quedó la virtual como sigue siendo hoy, que se busca fundamentalmente a través de un catálogo o a través de un sistema de árbol, que es un sistema no muy eficiente realmente, que está en la página web, y que sigue siendo el problema de casi todas las bibliotecas virtuales del mundo. Es muy fácil buscar las cosas. Hoy ya es casi imposible en muchos sitios, porque generalmente además han entrado los programas comerciales, y cuando uno entra a hacer la búsqueda, le llegan los avisos, o no alcanzan a leer la mitad de la página cuando ya la cambia por otra. Eso se ha hecho muy complicado buscar un texto concreto o un texto que uno no sabe siquiera que existe, porque la ventaja de Google era que uno podía buscar un texto que uno no sabía que existía. Uno buscaba Santa Fe de Antioquia y aparecía la mención de Santa Fe de Antioquia en un viajero de 1970, y uno no sabía que ese viajero había estado allá.
Era pues una búsqueda que producían sorpresas, que producían hallazgos nuevos. Entonces, eso fue las líneas como tradicionales centrales. A eso se le añadieron muchas otras cosas que surgieron por casualidad o por conversaciones. Por ejemplo, lo de la ayuda a tareas, una cosa que era obvia era que las biografías eran de los temas que más le interesaban a los niños y que más tenían que ver con las tareas que ponían los maestros. Entonces, las biografías se resolvieron en gran parte porque la editorial Planeta acaba de publicar una cosa que se llamaba la Enciclopedia de Colombia, de la cual los últimos tomos eran unas biografías, una colección de biografías coordinada por Calderón Camilo Calderón coordinó esta colección, y la mayoría de las biografías que tenía el Arango en los primeros años fueron todas tomadas de ahí, digitalizadas de ahí. Después se le añadieron algunas que se contrataron, que iban contratando este grupo que dirigía la biblioteca y que es el que realmente sabe cómo era la búsqueda de contenidos y cómo eran las limitaciones que tenían que enfrentar. Otras cosas se ocurrieron por casualidad, o no las hizo las misiones de Arango, porque aunque surgieron las ideas, hubo problemas en el proceso. Tal vez los proyectos frustrados más grandes fueron el de la digitalización de la biblioteca de la Radio Nacional. Yo fui una vez allá y encontré que tenían discos de 80 revoluciones, en el que estaba todo lo de la Radio Nacional del año 40 como el año 50 y pico. Y eso no se podía oír, sino era mismo. Entonces propuse que lo digitalizáramos y el banco aceptó pagar esa digitalización. Pero finalmente, cuando se iba a firmar el convenio para comenzar el trabajo, la Radio Nacional cambió de estatus jurídico, se convirtió en la RTBC, y entonces los estudios anteriores que habían hecho y todos los fundadores nos dijeron, volverlos a cambiar, y mientras se cambiaba, la Radio Nacional decidió hacer eso por cuenta propia. El otro proyecto de ese estilo fue el de Cervantes Virtual. El Cervantes Virtual, yo fui invitado al gobierno español a mostrar cómo era la biblioteca virtual de la Biblioteca de Arango en el 2002 a España. Allá habían montado ya un sistema de digitalización que pretendía digitalizar las obras principales del patrimonio cultural español. Algo parecido a lo que habíamos pensado acá con lo de viajeros, cronistas, novelas del siglo XIX o anteriores, o de las anteriores literarias, etc. Y en Cervantes Virtual, yo fui a Valencia, vino una biblioteca extraordinaria y estaba financiada por el Banco Santander. En Cervantes Virtual me dijeron que a ellos les interesaría mucho tener una biblioteca de América Latina, y que si nosotros le jalábamos, podíamos crear una biblioteca virtual colombiana, ojalá con el apoyo de varias bibliotecas, y que eso entonces podíamos cruzar el material. Nos daba el derecho a poner todo lo de la Cervantes Virtual en la Licencia del Rango, todo lo de la Licencia del Rango, en Cervantes Virtual o en las bibliotecas de acá, todo lo de las bibliotecas de acá. Y este cruce estaría acompañado de una digitalización adicional que habría que definir y que ellos pagarían. Nos financiaban la digitalización de lo que quisiéramos prácticamente. Aquí en ese momento la directora de la Biblioteca Nacional era Lina Espinaleta, que hace directora de esta biblioteca, y le sonó mucho el proyecto. Aceptó, la biblioteca piloto también aceptó que estaba digitalizando su colección de fotografías, pero la estaba digitalizando para ponerla en uso allá, en la biblioteca. Y decidió entonces ponerla en internet. Finalmente la puso en internet, hay parte de esa colección en internet. Pero en ese momento, cuando estábamos a punto de firmar el convenio que el texto existe, yo lo puse en mi página web, cuando estábamos a punto de firmar el convenio, la directora de la Biblioteca Nacional dijo que habían analizado esto allá en la Biblioteca Nacional y que habían llegado a la conclusión de que eso colocaba a la Biblioteca Nacional en una situación de una especie de dependencia por la Biblioteca Nacional, que eso no era natural, razonable en un sistema de bibliotecas centralizado y guiado, como en Colombia, que estaba guiado por la Biblioteca Nacional y por el Ministerio de Cultura, que era el que respondía por la Biblioteca Nacional. Entonces,
Eso se abandonó, ese proyecto, y quedó sin financiación, pero realmente la Biblioteca Nacional sí desarrolló ignorante el interés y durante los años siguientes empezó a parar esto que ahora obviamente en que paró. Y paró en que la Biblioteca Nacional terminó desarrollando una página web bastante activa. Lo mismo la piloto terminó desarrollando una página bastante activa con la Universidad de Antioquia, con la cual se había asociado para diversos trabajos de digitalización, y otras universidades lo hicieron. La Universidad del Norte era la que iba a hacer la parte costeña, la Universidad ICESI era la que iba a hacer la parte del Pacífico. Esas no la hicieron mucho, pero desarrollaron algo de páginas web, y hoy por hoy vemos que la situación colombiana sí ha sido la del crecimiento de páginas digitales muy grandes, casi todas con la mentalidad de poner materiales de investigación. En las universidades, lo que dije hoy por hoy, lo más importante es que prácticamente todos los contenidos de tipo tesis y proyectos de grado se ponen en formato digital. Esta es la parte que más funciona hoy en términos reales en la investigación colombiana. Cuando uno quiere buscar en Colombia tesis sobre un determinado tema, eso lo encuentra fácilmente. Claro que tiene que ir de biblioteca en biblioteca. No hay un unificador de búsquedas, pero uno tiene que ir a la Biblioteca Nacional, la Antioquia, la Universidad del Valle, una por una, y cuando ya de pronto descubre que eso está en la Universidad de Chocó, encuentra el material y lo puede bajar. Y normalmente está muy bien digitalizado, no hay problemas en eso de la calidad de la digitalización. Que eran algunos de los problemas que en la época se discutían mucho: cómo digitalizar, en qué formato. Vamos a digitalizar en un formato que sea simplemente una fotografía del archivo. Finalmente, las opciones se redujeron a PDF, que era el archivo de impresión, o el formato de reconocimiento de caracteres, que era el archivo de texto, que permite copiar, permite hacer citas limitadas, y que era importante para los usuarios de la biblioteca virtual que realizan en Arango. Poder tomar un libro del siglo XIX y citar el pedacito que importaba, y no simplemente tener que copiar y copiar a mano del PDF el pedazo, porque no había herramientas adecuadas en manos de los usuarios para hacer esas conversiones. Y yo creo que lo resolviendo con una gran inventiva por parte de la gente de la biblioteca virtual, de Verónica Uribe y sus asesores, sus colaboradores, de Alcides. Alcides, que trabajó un tiempo también, todos terminaron yéndose del país por un tiempo, estudiar por fuera, y después Alejandro Martín, que vino, cuando ya no estaba en la biblioteca, de 2005, 2007, 2008, vino con la idea de que valía la pena tener en cuenta lo que había pasado en las redes, y era que en el mundo lo que más había crecido en las redes últimamente era Wikipedia. Entonces pensó que podía crearse, la biblioteca Lizana de Carán podía crear su biblioteca virtual, podía ser una especie de Wikipedia que respondiera todas las preguntas posibles y importantes sobre Colombia. Yo no estaba muy convencido, y pues ya no trabajaba aquí, entonces no me metí en eso. Y finalmente no se logró, porque yo pensaba que la biblioteca sigue siendo fundamental que ofrezca material, que ofrezca, pero no que resuelva problemas, no que ofrezca una versión final de cómo fue la historia colombiana de la guerra de 1821, en la que se escribe para Wikipedia, porque eso complica mucho la vida. Yo pensaba esto que iba a funcionar muy difícil. Eso en una entidad como el Banco de la República, como el Grango, que además, como Banco de la República, está sometida a una cantidad de trampas legales que ustedes no se lo van a imaginar, la cantidad de problemas de contratos, de derechos de autor que hubo que enfrentar fue extraordinaria. Hubo una serie que ahora se mencionó, la digitalización de la colección de arte. Esa digitalización tiene muchos problemas, porque realmente en el país no hay un saico de los pintores, pero digitalizar la colección de música, de los conciertos, fue una de las primeras cosas que nos ocurrió, e intentamos hacerlo. Contratamos un inventario de todos los conciertos dados en la Lizana de Arango, que existe, yo creo que debe estar en la virtual. Ese inventario es un inventario inverosímil.
que muchas veces los músicos mismos no se acuerdan de lo que tocaron, y ven y encuentran que tocaron aquí en 1976 tal pieza de un autor colombiano. Eso es rarísimo, pero lo encuentran. Eso es una sorpresa para los músicos encontrar esta base de datos. Pero lo que no se pudo hacer, se intentó digitalizarlo, no se pudo hacer porque el banco decía que no se decía uno por uno, todos los músicos, de todas las piezas. Y eso había que volverlo un material escrito, una firma de un contrato de cesión de derechos de autor, etc. Finalmente lo que el banco, y considero lo que los abogados del banco creyeron, era que se podían hacer unas muestricas como de 40 segundos máximas de cada pieza, y eso es lo que entiendo yo vi que bien, ¿no? Yo no he vuelto a ensayar. No sé si ahora habrán resuelto eso de alguna otra manera, pero por un tiempo se podían encontrar solamente los comienzos de las obras, porque los derechos de autor bloquearon básicamente esto, como habían bloqueado muchas otras cosas en términos de todo de música. Música era una cosa muy complicada. En esto, esas listas existían y se mantienen. Se hicieron la lista de viajeros, la contrató y la dirigió, la organización la dirigió Angelina Araújo, que era la funcionaria del Museo de la Moneda. Ella verificó la hechura de esta base de datos, que es muy grande y muy buena, aunque yo no sé qué uso se le está dando. Yo la tengo en mi computador, yo la uso. Y yo mismo hice una lista de cronistas y de viajeros que me sirvió como una especie de base de bibliografía de Colombia. Yo tengo en mi computador una bibliografía de Colombia que tiene más o menos 22.000 registros, que no está en la virtual, porque ha ido creciendo, más de cuando yo estaba acá. Tengo también una cronología de eventos de la historia colombiana que tiene 25.000 registros, y que me permite pues averiguar, contestarle a alguien una pregunta: ¿qué pasó en 1878, el 8 de agosto? Y me encuentro que tengo un dato de lo que pasó ese día en alguna parte de Colombia. Esos archivos, también la biblioteca tiene algunos de ellos, y algunos están en la virtual, aunque no todos. Esas colecciones eventualmente pueden servir mucho como guía de trabajo para lo que está para hacer. Quiero cerrar simplemente diciendo que me parece que el problema actual, el problema sigue siendo casi lo mismo que al comienzo: definir muy bien para qué se hace esto y para quién se hace. Es decir, definir muy bien los usuarios y cuáles son las necesidades concretas de cada grupo de usuarios, y definir cuáles son las herramientas que cada grupo de usuarios necesita, porque a veces nosotros sí adoptamos una herramienta que era muy buena para los bibliotecarios, que era muy bueno para los digitalizadores, pero que para el usuario sigue siendo una fuente de confusión o de dificultades. Y todavía yo creo que eso sigue ocurriendo porque Internet cambia muy rápidamente. La tecnología cambia, se inventan cosas nuevas. Cuando se intentan poner en la web, se aplican en un pedacito de lo que está, pues no se alcanzan a aplicar a todo, y queda después una cosa que queda en distintos archivos, y unificar esto es extraordinariamente complejo. Sigue siendo muy complejo el problema de escoger formatos y de escoger tipos de contenido. Me parece que lo que está funcionando ahora básicamente sigue siendo la vieja, más que lo de los niños, aunque eso entró por un lado que no mencioné, que es el del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación le hicimos muchas propuestas en los 80, en los 90 para digitalización. Propuestas, incluso en el año 95 se le hizo la propuesta a Mario Barachón de digitalizar la totalidad de los documentos educativos que tuviera el Ministerio por cuenta del banco. Eso fracasó, eso no se pudo hacer, y después hubo muchas variantes, muchas modificaciones, pero el Ministerio en la época de María Vélez empezó a trabajar con la biblioteca virtual y creó lo que se llama Colombia Aprende, que es una que sigue funcionando, que sí trabaja para los niños, pero que realmente le da una impresión de que no piensan mucho qué es lo que quieren lograr, y cambian de estrategia cada 2 o 3 o 4 años. Cuando hay un ministerio nuevo, un ministro nuevo, cambian la estrategia y finalmente no hay una continuidad en eso
en Colombia aprende. Colombia aprende está hecho en gran parte de los documentos tomados de la licencia, copiados de la licencia, de la parte virtual, y también ahora en los últimos años de la Biblioteca Nacional. Y tiene es un archivo bastante rico, pero un archivo que no tiene mucho que ver, a pesar de lo que dicen, con los estudiantes. Sirve más al profesor que tiene un poco la operación de investigador. Entonces, eso confirma la relación que tengo yo de que las virtuales están hoy atendiendo más las necesidades de los investigadores. Y eso es lo que está ocurriendo también con las virtuales internacionales, con el proyecto Gutenberg, con Cielo, que recoge artículos de revistas, con varias que hay una en Egipto también recoge artículos de revistas en América Latina, en la que no está Colombia, pero son artículos de revistas que permiten el acceso a estos materiales que son muy complejos y muy costosos a veces, como hay que comprar unas instituciones muy caras para tener acceso, por ejemplo, a Hotestor. Hotestor es realmente la mejor colección internacional de revistas en inglés, en otros idiomas, de revistas científicas, pero se puede tener acceso desde las bibliotecas, no se puede tener acceso particular, individual, porque cobran una suma relativamente elevada que o dependen de tener suscripciones con cualquier de revistas, un número determinado de suscripciones que ya garantiza el acceso a Hotestor a todos los usuarios de la biblioteca. La biblioteca nacional no tiene el derecho a que sus usuarios entren a Hotestor. Yo no lo tengo, entonces yo no entro a Hotestor. Desafortunadamente me cuesta mucho trabajo a veces conseguir un artículo que sé que existe. Entonces, lo mismo los libros, la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Libre siguen publicando esencialmente los libros antiguos, sus libros clásicos, sus libros valiosos, pero no está pensado en, no sé si se justifica volver a pensar tanto en términos de usuario escolar. Yo creo que en el caso colombiano se justifica y que algo que hace el Ministerio de Cultura de vez en cuando, que es asignar algunos recursos al desarrollo de proyectos especiales para garantizar y facilitar el acceso a Internet de materiales de los niños, y que se ha expresado en algunos documentos que están en la Biblioteca Nacional, sería muy útil ampliarlo para tener más materiales para los niños. Pero eso me parece pues, que son algunos de los problemas que están abiertos, que son muchos y que ahora podemos ir superando. Bien, muchas gracias, porque es muy importante ver este crecimiento de los 90, que como lo decía al comienzo, se dio sin pautas, como que fue la misma red anárquicamente. Aquí no habían pautas para desarrollar problemas. Jorge Orlando está proponiendo un tema que era una pregunta que quería hacer a continuación, y eso es los usuarios, las colecciones, los servicios, cómo se desarrolló esto. Invitaría a los otros que van a contestar, a Catalina, a Juan Pablo y a Andrea, que también nos hablaran un poco, no solamente de la motivación inicial, sino también de estas perspectivas que nos llevaron también a proponer problemas en relación a colecciones. Sí, digamos, para pasar muy rápidamente por el caso de la Biblioteca Nacional, el inicio, digamos, de lo que fue el proyecto de digitalización, y yo no usaría la palabra masivo, fue en el 2008 en el 2009, perdón, con la antesala de la celebración de todas el bicentenario de la independencia. Efectivamente, con el Ministerio de Educación y Biblioteca Nacional se hizo un primer convenio para digitalización de fuentes de la independencia, en plan de apoyar un proyecto que en esa época tenía el ministerio, que se llamaba Colombia Hoy, y consistía en una serie de etapas que se le planteaban a los chicos, de plantear una serie de preguntas históricas sobre el periodo y luego buscar la manera de contestar esas preguntas o indagar la respuesta a esas preguntas a partir de fuentes primarias. Entra, digamos, en escena la Biblioteca Nacional, y esa, digamos, coyuntura fue como el detonante de lo que hoy es la biblioteca digital. Pero ese detonante fue, yo creo que fundamental en el sentido en que
digamos, ahí fue donde yo participé, ahí fue donde conocí a Jaime, por ejemplo. Creo que ese detonante fue muy interesante porque puso, digamos, puso en relieve de entrada la audiencia y el para qué que habla Jorge Orlando, que estoy de acuerdo que es fundamental. El germen o la semilla de esa digitalización de la Biblioteca Nacional fue una pregunta muy puntual y era cómo hacemos para que los chicos de colegio contesten estas preguntas, porque a mí me las dieron de un periodo histórico muy acotado, de unos fondos históricos muy precisos, digamos, que ya se habían identificado en la Biblioteca Nacional. Entonces eso le dio mucho enfoque al inicio de la biblioteca y de alguna manera, digamos que ayudó a que ese comienzo hiciera que la biblioteca también se preguntara por sus audiencias históricas. Normalmente a la biblioteca ingresaban historiadores, investigadores muy curtidos, si es que llegaban. En la biblioteca que yo conocí, a la que entré, pues era un lugar muy cerrado, muy lejano de la nación, de la ciudad, del mundo. Entonces la digitalización en su momento también inmediatamente nos puso a pensar en cómo efectivamente hacíamos nacional esa biblioteca, cómo la digitalización podía de alguna manera abrir las puertas de ese edificio, digamos, tan inexpugnable, e incluso pensarse otras audiencias y digamos, otra forma de comunicar ese patrimonio. Quisiera también, digamos, como rescatar muchos temas, digamos, que menciona Jorge Orlando, que son fundamentales en el tema de bibliotecas digitales y que todos los que hemos estado ahí, y sobre todo desde una biblioteca patrimonial, yo creo que esa es la gran diferencia con la Biblioteca Digital de Bogotá, BiblioRed, es la dimensión patrimonial. ¿Cómo así? Biblioteca Nacional es dueña de unos libros, de unos documentos, de unas acuarelas, etcétera, de unas fotografías, que son patrimonio, no se prestan, no salen al público, verlas para cualquier investigador es difícil. La manipulación pone en riesgo ese mismo material. De manera que la digitalización efectivamente es un instrumento para proteger, es un instrumento de preservación y de divulgación a la vez. De divulgación por fuera, en la web abierta, siempre y cuando haya los derechos. En toda la conversación de Jorge Orlando, ustedes quizás se pillaron o no, pero pues les llamo la atención sobre el tema de derechos. De nuevo, digamos, un tema fundamental para todos los que trabajamos en bibliotecas digitales, porque obvio que uno quiere digitalizar todo y ponerlo al servicio en la web. Mejor dicho, la mejor biblioteca digital ya existe y no les voy a decir el nombre y están todos los libros piratas del mundo y es genial, es una gran biblioteca, es mejor que todas las que uno se puede imaginar, pero es muy pirata, entonces pirateando es fácil tener la mejor biblioteca digital del mundo. Pero cuando uno está en una entidad como la Biblioteca Nacional, digamos, para nosotros era clara la limitante que no podíamos poner al servicio ni digitalizar nada anterior más o menos a 1920 por la ley de derechos de autor. Muy rápidamente nos topamos con una dificultad que aún no se resuelve y que para mí es digamos, una deuda pendiente de entidad del Ministerio de Cultura, de Biblioteca Nacional, del Banco de la República, que tienen como ese estatus de buscar legislación para uso, en inglés se llama fair use, o diferentes usos, digamos, de información sin ánimo de lucro para acceso a información. Eso, digamos, no hay mucho, ahí hay una traba muy grande. Y entonces el caso que describe Jorge Orlando de los conciertos de la Luis Ángel, que sería un tesoro fantástico poder tener acceso a ello remoto, pues se ve impedido en esa traba. Luego están las obras huérfanas, que son aquellas que el autor no han pasado 80 años desde su muerte, no se conocen herederos o no se pueden contactar, la editorial que publicó ese libro ya no existe, los contratos son imposibles de conseguir. Entonces,
Eso es una traba gigante en el tema de acceso a la información y digitalización, sobre todo del siglo XX. Entonces, de nuevo, esas eran como las cosas que nos íbamos encontrando y que son temas fundamentales en la Biblioteca Nacional. Creo que otra cosa que tocó Jorge Orlando que fue muy interesante y que nos pasó a nosotros en la Biblioteca Nacional es que la actividad, digamos, la efervescencia que genera hacer una biblioteca digital, pues porque es un detonador de muchas posibilidades para una institución, en nuestro caso como la Biblioteca Nacional, o sea, nos detonaba miles de ideas, de preguntas sobre a qué audiencias podíamos llegar, qué cosas se podían digitalizar, cuáles no, por qué, cómo así, etc. Pues entra en fricción o en roce con una organización institucional hecha para otra época, con otras lógicas. Digamos, no existía, o sea, cuando nosotros hicimos la biblioteca digital, en el organigrama de la Biblioteca Nacional no había área de tecnología, como para empezar. Entonces vas, digamos, con el deseo a punta de proyectos que le dan, digamos, como mucha energía y mucho impulso a cambios en las instituciones, pero si esos cambios no los acompañas de un correspondiente, digamos, modificación del organigrama y crear los cargos y todas esas cosas horribles, poco divertidas, difícilmente vas a garantizar la sostenibilidad de esos procesos. Entonces, encontrarnos con eso, digamos, también fue otra de las cosas que nos íbamos como encontrando, ¿no? O sea, como cosas en la legislación que no habíamos, digamos, encontrado y pues no podíamos darnos la pena de digitalizar y poner en internet cosas que generaran problemas de derechos de autor. Digamos que ahí tratamos de ser siempre conservadores y sobre todo pues yo no era la que firmaba, entonces no me iba a poner, pero para el que firma pues es problema. Entonces había problemas de legislación, de organización, digamos como los organigramas y la infraestructura como institucional que siempre pesa mucho. La cultura de los funcionarios institucional, la digitalización cambia muchas lógicas en una organización, sobre todo vieja y llena como de sus formas de ser, como era el caso de la Biblioteca Nacional, porque de repente estás más expuesto, es más visible tu trabajo, te pueden hacer más preguntas, etcétera, ¿no? Entonces eso, digamos, que cambia la relación de la institución con la ciudadanía de una forma que uno al comienzo solo está como queriendo hacer una biblioteca digital y lo que está haciendo es reinventarse de alguna forma en la institución. Y por último quería rescatar, y ya para hacerle la palabra a Juan y a Andrea, o a la otra pregunta, rescatar mucho como ese espíritu de improvisación y de hacerlo uno mismo, que menciona Jorge Orlando. Creo que todos en los momentos que hemos hecho proyectos digitales y que seguimos haciéndolos, yo sigo metida en ese universo, con una biblioteca digital para niños, precisamente. Entonces, nos topamos todos los días, digamos, con la necesidad de estar resolviendo muy rápidamente cosas para las que uno no tiene respuesta necesariamente. A mí me gusta mucho, digamos, trabajar cosas digitales porque te obliga a trabajar en equipo, te obliga a estar escuchando a gente que quizás no habías escuchado antes, te obliga a poner en diálogo diseñadores con programadores, digamos en la Biblioteca Nacional Sandra Angulo del área de conservación fue fundamental. Y ella es experta en conservación de papel, encuadernaciones, y fue realmente el corazón, o sea, gracias a ella la biblioteca digital existe porque le dio todo el peso tecnológico que tenía que tener. A veces uno en esa efervescencia, ¿cierto?, de querer hacer un montón de cosas, pierde de vista cosas estratégicas que son fundamentales y luego se vuelven problemas como los que describe Jorge Orlando. Para que las bibliotecas se puedan conectar, para que existan metabuscadores, para que uno pueda hacer una búsqueda unificada, para que los archivos se preserven en el tiempo, que la preservación digital es una cosa muy, muy, muy difícil, para que los sistemas se dialoguen, los humanos dialogan, pero los computadores tienen que dialogar. Para que todo eso ocurra y las cosas que queremos hacer en las instituciones ocurran en la tecnología,
hay que ser juicioso con los estándares, hay que ser juicioso con ciertas, digamos, formas de hacer, de digitalizar, formas de preservar, formas de catalogar. Y Sandra Angulo, por ejemplo, fue fundamental en darle mucho ese orden y toda esa estructura a la biblioteca. Y esa estructura es la que permite que un proyecto de biblioteca digital sea escalable, interoperable y sostenible en el tiempo. Entonces, creo que otra cosa que uno se topa haciendo cosas digitales es como la fricción entre la efervescencia y el entusiasmo y la realidad tecnológica que hay que atender para que las cosas, digamos, en el tiempo perduren, porque es mucha la inversión de dinero, más en instituciones que tienen tan poquitos recursos, entonces es importante uno, digamos, también eh, escuchar a esas otras voces como más técnicas que le ayuden a uno a crear una estructura más formal. Entonces, esos eran como un montón de temas que dijo Jorge Orlando que quería como tratar de resaltar y también ponerlos en la mesa. De los 90s, los 2000s, la conformación de bibliotecas, la experiencia que tiene Andrea y Juan Pablo es distinta, están en condiciones distintas, hay una proyección distinta, la Biblioteca Digital de Bogotá y la del Banco actualmente tienen problemáticas de presentación, interesante poder contrastar precisamente este recorrido con sus experiencias. Juan Pablo ha estado mostrando las páginas web de las instituciones. Las primeras que vimos fueron las más antiguas que conocen del banco, de la Alexandra Arango del 96, también algo del 98, y ahora estamos mostrando la página de la Biblioteca Nacional del 2009. La primera es del 2000, de hecho. Esta es la primera página. Era un gran CMS que hizo el Ministerio de Cultura, bajo una lógica sensata de que hacíamos como, era un mega portal donde cada institución, el ICANN, la biblioteca, la Dirección de Artes tenía su casita y todos subían sus noticias. Pues eso era mejor que lo anterior, pero muy rápidamente nuestra pelea con el ministerio era: esto nos resuelve como la manera de comunicarnos, comunicar los horarios de la Biblioteca Nacional y su organigrama, pero no es un vehículo para hacer efectiva nuestra misionalidad. Es una camisa de fuerza, porque nuestra misionalidad es dar acceso al patrimonio y divulgarlo. Este CMS es una camisa de fuerza. Entonces, gracias por la idea, pero necesitamos irnos de acá. Entonces, esa es una realidad institucional que para la Biblioteca Nacional ha sido tenaz, porque su realidad tecnológica, su realidad, digamos, institucional, es muy diferente del ministerio. Y lo que necesita en términos de preservación digital, servidores, páginas web, lenguajes de programación, ahorita están bajo la tiranía de Microsoft, .NET. Entonces uno va a hacer un desarrollo en PHP en la Biblioteca Nacional y no se puede porque los servidores son de Microsoft y no es compatible. Esa es la vaina más ridícula que uno pueda pensar. Entonces, ese portal, para nosotros, o sea, cuando yo entré, cuando empezamos a hacer todo esto de biblioteca digital, lo más importante que hicimos fue un golpe de Estado y irnos de este portal. Fue tan fuerte que contratamos a la empresa que hizo esto, acababan de echar el ingeniero principal, y yo fui y contraté a ese tipo porque yo sabía que él conocía este portal. Y entonces fue como casi que hackeamos el código y separamos técnicamente la Biblioteca Nacional de este portal y los servidores del ministerio. Y eso fue lo que permitió que la biblioteca digital empezara a existir, porque bajo esa, digamos, camisa de fuerza era imposible y hacerle entender al ministerio que nosotros necesitábamos internet para mucho más que publicar las noticias de las convocatorias. Entonces, eso, digamos, para de nuevo como ponerles sobre la mesa la súper
tremenda importancia y lo que hace muy difícil de estos proyectos, y es poner en armonía una realidad institucional, unas necesidades tecnológicas y pues una necesidad, digamos, unos deseos de una comunidad que tiene todo el derecho a exigir de sus instituciones más innovación, más contenidos. Lo importante que haya información colombiana, como dice Jorge Orlando, en la web, colombiana, producidas de Colombia, con fuentes colombianas, etc. Poner todos en armonía, yo creo que es lo que es interesante y difícil de una biblioteca digital, y lo que ustedes pues, viven en su día a día. En Bibliored fue igual, idéntico, tal cual. Bien. Por mi lado, digamos, desde el Banco de la República y un poco también con la Biblioteca Digital de Bogotá, en donde yo también trabajé antes. Al organizar este conversatorio, un poco nuestro interés, además de personal, como por pensar sobre la historia de nuestro oficio y reflexionar sobre nuestra propia práctica, pues había una pregunta sobre la sostenibilidad de estos proyectos. Muchos de los asuntos que mencionaba Jorge Orlando, digamos, a medida que los mencionaba, todavía existen muchos, Jorge Orlando, y es muy interesante ver eso porque dentro del mundo de lo virtual siempre está esa tensión como entre lo innovador y lo que dura poco, ¿no? Digamos, Netscape ya no existe, muchas de las herramientas que hemos utilizado en nuestra historia con el Internet han pasado y ya no queda nada de ellas, nuestros primeros correos en Yahoo, etcétera. Pero al mismo tiempo que está ese cambio constante, está para un bibliotecario virtual como yo, pues esa pregunta sobre cómo hacer que haya unas estructuras sobre las que podamos crecer, cómo poder construir una máquina que sea escalable, como lo mencionaba Catalina. Cervantes Virtual se logró, Jorge Orlando, estamos cosechados en la Cervantes Virtual en este momento, desde, digamos, durante la década de 2010, después de Alejandro Martín, que creó una estructura muy interesante y muy conectada con la actividad cultural del banco en todo el país, se dio un pasito hacia esa sostenibilidad con un repositorio estructurado, digamos, la apropiación de unas tecnologías ya dentro de la misma biblioteca, que también es otra tensión que ha habido en el banco, y es esta dependencia de decisiones de las áreas tecnológicas, y la biblioteca a veces tiene que acomodarse, como la Biblioteca Nacional, a contratos ya firmados o a políticas de seguridad informática pues establecidas por fuera del contexto bibliotecario, más centradas pues en el contexto bancario. A la luz de eso, entonces, durante esa década de 2010 a 2020, pues la biblioteca logró estructurar este repositorio con una metadata que ya dialogara con bibliotecas virtuales del país al mismo tiempo seguían los procesos de digitalización. Y creo que aquí, digamos, yo tengo que ser un poco más breve porque al organizar este evento tengo que salir ahorita para otro taller, pero el reto principal que hemos tenido y que creo que tienen las bibliotecas virtuales en general es, y los museos en línea en general y los archivos en línea, es cómo no crear un monstruo gigante que esté separado completamente de los procesos técnicos de la biblioteca física. Cómo hacer que los usuarios de la biblioteca virtual, así puedan ser usuarios desde la China o desde cualquier lugar del mundo, o desde sus casas en Bogotá, como los niños que no tenían que venir en los 90 a la biblioteca, también puedan hacer uso de la programación que sucede en la biblioteca Luis Ángel Arango, ¿no? Y eso, digamos, también es un asunto sobre el que reflexionamos mucho para cómo hacer que sobre lo digital no empiecen a caer digamos, el peso de toda la estructura bibliotecaria física que muchas veces pues, ya ha dejado de desarrollarse y ha dejado, como que se prioriza más lo virtual. Y más bien el reto es cómo complementar eso que hacemos en lo virtual y en lo digital con lo que está pasando en el día a día. Y otro segundo reto que me parece interesante a la luz de los usuarios, si la virtual, la Biblioteca Digital de Bogotá, la Biblioteca Nacional, han hecho siempre muchos escenarios de participación ciudadana en donde los temas de interés son definidos por los niños o por los investigadores universitarios,
¿Cómo hacer para en este mundo de pospandémico gestionar la producción de esas comunidades de usuarios también, ¿no? Cómo hacer que las colecciones de las galerías de viajeros de las obras generales del siglo XIX de la Luis Ángel Arango puedan circular en interfaces usables por niños en las escuelas o en las bibliotecas públicas de Bibliored, como, digamos, transformar esa idea del investigador, no únicamente como el investigador que viene a raros y manuscritos, sino también como la persona que tiene preguntas y que puede encontrarse ese documento del siglo XIX sobre las prohibiciones de la aduana y utilizarlo en una mediación de lectura. Ya para cerrar, ¿cómo hacer para desacralizar esa idea del investigador con lo virtual? Y es, en una anécdota de uno de los talleres de esta semana, llevamos a unos de los usuarios, unos chicos de 16 años, a la sala de raros y manuscritos, y nunca habían entrado a la sala de raros y manuscritos, y los llevamos a tener contacto con el manuscrito de Fernando Molano. Pero bueno, digamos que ya después les contaremos con más detalle de qué se trataba esto. La idea es que ellos crearan contenidos digitales a partir del contacto con los archivos y después fueran a las bibliotecas públicas de Bibliored a pensar cómo eso funciona en programación con públicos que no vienen a la Luis Ángel. Pero la anécdota para hablar de la desacralización es que pues nos pidieron que los lleváramos con tapabocas y guantes porque es la sala de raros y manuscritos, y ellos se lo pusieron pues desde el primer piso, entonces andaban por la biblioteca Luis Ángel Arango con toda esta parafernalia, y entran con un sigilo y se acercan al objeto y me preguntan, ¿podemos tocar este objeto? ¿De verdad podemos tocar este objeto? Entonces era como esa oportunidad para cruzar esa idea sagrada que había de la vieja biblioteca que ya pues con lo virtual se puede ir transformando. Bueno, pues la Biblioteca Digital de Bogotá tal vez es el proyecto, pues tal vez no, es el proyecto más joven que está acá presente. La biblioteca surge como idea en el 2014 en un proyecto que se lideraba en ese momento en la Secretaría de Cultura y era pensar en ese escenario que posibilitara traer recursos sobre Bogotá, que posibilitara también a los usuarios encontrar en un solo lugar toda esta producción, sobre todo cultural, que tiene el distrito. Ahí tenemos nosotros el Archivo Bogotá, el Instituto de Patrimonio, muchas publicaciones que salen de IDARDES y muchas de las entidades del sector cultural, pero están, como decía al principio, pues en muchos lugares. Entonces, básicamente, la Biblioteca Digital de Bogotá surge pues bajo dos postulados. Uno, posibilitar el encuentro de esta información sobre Bogotá, así que hacerla como ese lugar especializado sobre la información, sobre la historia de y en Bogotá. Pero esa historia, y ahí voy al segundo punto, también tiene sentido en la medida que la biblioteca también pensó en sus usuarios y pensó como en ese carácter un poco más territorial que tiene Bibliored, y es la posibilidad de pensar en las bibliotecas como lugares de encuentro y circulación de conocimiento con los usuarios en una ciudad tan diversa como es Bogotá. Así entonces, un poco lo que nosotros, y como inicia la biblioteca, es como un lugar donde se abren puertas a toda la información que está produciendo el distrito. Entonces lo que hizo la biblioteca fue pensarse en una infraestructura tecnológica y en unas funcionalidades que le permitieran traer todas estas colecciones que estaban en las diferentes entidades de la ciudad y tener una única puerta de entrada que le permitiera a estos usuarios de Bibliored y por supuesto de otras ciudades y de otras instituciones encontrar, centralizar en un solo lugar toda esta información. De manera como que estábamos cumpliendo un poco esos sueños, bueno, cumpliendo un sueño es como una cosa muy importante decir, pero como ofreciendo más bien una oportunidad para que todo este conocimiento y esta información que estaban en estas entidades pudieran encontrarse en un solo lugar. Dos, pues dar acceso a estas plataformas también de contenidos digitales que le estábamos ofreciendo a los usuarios y que eran conocidas como por unos nombres particulares. Pero además, tres, pensarnos en qué hacen los usuarios con esos contenidos, porque no solo queríamos ser un repositorio digital, no solo queríamos que los usuarios encontraran allí la información, sino que es de nuestro interés pensar cómo hacemos para que estos contenidos se medien.
Y un poco también pensando en las características de Biblioretos, en que su fuerte tiene que ver con la mediación de lectura, escritura y ya en muchos de los sentidos. Y pensarnos que esa mediación también puede terminar en producción de conocimiento con los usuarios. Entonces al final lo que quiere ser también la biblioteca digital es un punto de encuentro, como un ágora de conocimiento, como un ágora donde se permita que los usuarios también tengan voz y puedan producir contenidos que sean publicables en la biblioteca digital. Así entonces la biblioteca desarrolló unas funcionalidades. Entonces la biblioteca permite que los usuarios tengan sus propias colecciones de manera que ellos hagan sus curadurías y no solo sea los bibliotecólogos o los bibliotecarios de Bibliored ofreciéndole como una organización de archivos y de contenidos, sino que ellos sean los propios curadores de sus contenidos y sean ellos los que organizan, digamos, la información dependiendo de sus criterios y sus necesidades. Pero por otro lado también empezamos a usar estrategias de las exposiciones digitales, que no eran pues nada novedoso, pero sí nos permite a nosotros pensar otra manera de acercarnos a las bibliotecas, a los usuarios de las bibliotecas y a las personas que consultan la biblioteca digital, desde una curaduría que nosotros proponemos, por ejemplo, la última exposición digital que se llama Bogotá Siempre Viva, que a partir de 5, digamos, categorías organizamos contenidos, les propusimos una suerte de narrativa digital a los usuarios para conocerla, pero nos hemos pensado que también tenemos que volver a ese territorio que sigue siendo muy análogo, porque nuestros usuarios siguen siendo personas que tienen muchos problemas de alfabetización digital y de uso de estos contenidos digitales. Entonces, como Bibliored dijimos, nosotros no podemos pensar en una cultura digital que pues que no se esté pensando también desde lo analógico y desde el encuentro con la gente y con el usuario y desde cómo enseñarle a producir allí conocimiento. No, bueno, entonces esto lo digo para amarrarlo a lo que estaba contando Juan Pablo de la experiencia de los talleres que tuvimos en esta semana. Porque precisamente la reflexión que queríamos plantear era qué significa mediar contenidos digitales hoy, qué significa trabajar con usuarios pues en Bogotá, pero por supuesto en Colombia, donde aún seguimos teniendo conexiones, problemas con la conexión, problemas de acceso y problemas de saber usar estos contenidos digitales. Y entonces le propusimos a un grupo de usuarios de Bibliored diversos, lanzamos una botella al agua y les dijimos, bueno, vamos a hacer unos talleres donde vamos a escoger 3 temas y lo invitamos a que usted sea un mediador digital. Y pasamos como por unas etapas muy rápidas de vamos a hacer investigación, vamos a proponer una idea y vamos a pensarnos un contenido que pueda aparecer en una plataforma digital. Y pasó algo muy importante, ayer tuvimos como la sesión de presentación de sus proyectos y es que hubo un grupo que se dedicó a temas de divulgación de la ciencia. Entonces escogieron un banco de sonido y un banco de fotografías de aves. Y hicieron unos videos pensando en redes sociales, pero también armaron un cubo. Diseñaron un cubito que uno puede lanzar y pusieron la imagen del ave que han escogido y pusieron un código QR que lleva la información. Y esto era tan sencillo como eso. Era una pieza que compartían como un juego y que al final nos estaba llevando al uso de esos contenidos digitales. Que hay una cosa interesante que también dijeron ellos, es que ese pensar sobre la divulgación de la ciencia es para hacer que la biblioteca pueda ser un lugar en donde no se dé misa para curas nada más. ¿Cómo sacar el conocimiento que tiene la biblioteca para la gente, para la familia de homeschooling, para los niños que están... Claro, porque nosotros, digamos, un poco en esta noción de pensar en los investigadores que van a las bibliotecas, sobre todo la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango, pues tal vez el público de Bibliored es como diverso, ¿no? Nosotros seguimos teniendo muchos niños que van a resolver su tarea, pero también queremos incentivar esta nueva noción de investigador, como un investigador comunitario, que también le interesan estos temas que están muy anclados en su territorio y donde la biblioteca también tiene mucho pues, que ayudar. Para la palabra porque veo que tiene muchas cosas que decir. No, pensaba lo de los niños haciendo tareas, que es interesante ver en estos 30, o sea, en el recorrido que estamos haciendo de 30 años, que si el problema hace 30 años era que venía mucho niño a la Luis Ángel y tenía taqueada la biblioteca, hoy en día el problema es que ojalá los niños los lleven a las bibliotecas a hacer las tareas porque es un espacio seguro, porque el niño que va a una biblioteca puede aprender otras cosas
que ojalá no se quede en la casa o viendo televisión o, sí, o pegado a Facebook o lo que sea, ¿cierto? Entonces casi que es como, no niños, vuelvan, mentira, sí los queremos en la biblioteca y hagan las tareas acá, ¿cierto? Entonces es interesante que en esos últimos 30 años el Internet como que cambia la biblioteca de formas muy impredecibles. Primero para, digamos, quizás racionalizar el espacio de la biblioteca y generar otra circulación en un espacio virtual. Luego todo se va a la virtualidad y ahora qué hacemos con los espacios físicos. Entonces las bibliotecas han tenido también todo, digamos, una historia interesante en los últimos 20, 15 años de abrir espacio para la gente y mover los libros a otros lugares y generar encuentros entre humanos, ya que toda la información está en digital. Y en últimas lo que empieza a ocurrir es cómo, cómo dialogan el espacio físico de la biblioteca, esa biblioteca virtual en la que seguimos trabajando, para qué es bueno, o sea, en qué se puede especializar mi biblioteca virtual según mis audiencias. Bibliored es muy diferente de la Biblioteca Nacional. Bibliored es una biblioteca que tiene que pensarse en alfabetización informacional, mediación, niños, profes, zonas sin conectividad, etc. Y para qué es bueno el espacio físico y cómo vamos a aprovechar ese espacio físico para darle sentido incluso a lo digital. Entonces, siento que en esos últimos 30 años y lo que se ve como en el relato de la mesa es realmente lo que hemos descrito acá está pasando en todos lados del mundo. Y lo otro que creo que es interesante de Internet es que ha puesto a Colombia también a andar a la velocidad sincrónicamente de otras bibliotecas del mundo. No estamos aquí viendo que 30 años después enterándonos qué fue lo que pasó. Estamos como muy al tiempo, casi que participando casi que sincrónicamente con los problemas de otras bibliotecas del mundo. Y eso ha sido interesante porque cambia también el diálogo entre, digamos, entre bibliotecas y uno y aprendizajes. Ya no somos solo nosotros aprendiendo los gringos, sino que los gringos ahora aprenden de las de Chile y de las de África. Entonces, creo que eso también ha pasado con las bibliotecas en general, en su sustrato físico y su sustrato virtual. Y eso también es interesante y es Internet el que lo ha cambiado. Que han dicho todos es tan interesante que esto no se cierra, queda abierto. Iba a decir exactamente y abriendo lo mismo. cosas, porque es mucho lo que puede ocurrir. Se me ocurrieron algunas cosas simplemente al oír a algunos programas específicos. Uno, el de legal. Hay una cosa que vi anoche, porque me escribió alguien, y fue que entré a la Biblioteca de Chile. La Biblioteca de Chile tiene un sistema de préstamo de libros digitales. Creo que es uno de los pocos que ha logrado resolver esto en términos de una disposición probablemente legal. Yo creo que está basado en el mismo principio en el cual se basa la idea del préstamo del libro físico en la biblioteca. La biblioteca compra un libro y puede prestarlo al usuario por unos días determinados. En el caso de Chile, la biblioteca compra el libro digital o digitaliza el libro y en algunos casos, en realidad no cubre la mayoría de la población, puede prestarlo al usuario durante 14 días. A los 14 días se nos va devuelto, el libro se lo borra al usuario. ¿Ya lo estoy revisando? Bueno, me parece muy bien porque es una buena solución, aunque me empiezo a preguntar si cuántos usuarios no han vivos y despiertos ya tienen el libro copiado cuando se desaparece. Entonces es muy complicado impedir eso, pero de todas maneras es una solución. Lo otro es que en bibliotecas como la digital, una cosa muy interesante siempre ha sido la localidad. Ahora hablan de territorio. Cuando salen por aquí desde Los Ángeles y caminaban 2 cuadros ya bajo al territorio. Pero el territorio, tanto Bogotá como Medellín hicieron experiencias muy buenas en otra época anterior a la dictadura de historias de barrio. Yo creo que unos mapas reales de barrio muy complejos ligados a todas estas usuarios que añadan para cada barrio las personas del barrio, los recursos importantes que se dan en el barrio, el primero que hizo la invasión, el primero que hizo el edificio de 3 pisos,
la tienda y entrevistas y cosas de ese estilo. Lo mismo que las imágenes como de los pájaros o los árboles de Bogotá. Haría un material que probablemente llevaría a muchos niños a ser usuario inactivo de estas bibliotecas. De todas maneras, yo creo que seguimos en un espacio que es el espacio de educación y creatividad permanente, en el cual los organizaciones colombianos lo que han demostrado siempre que están dispuestos a intentar, a ensayar, a ponerse al día, incluso ustedes más allá de lo que se está haciendo internacionalmente. En el caso de Colombia no ha habido un atraso, ha habido cosas que nos vamos de pronto a la carrera y nos toca frenar, se desbaratan, no funcionan. Otras veces el cambio internacional tecnológico nos arrastra, nos poner nosotros que cambian los diseños de políticos. Un factor que yo creo que para la industria vale la pena tener en cuenta y es que todo el problema de los libros digitales es un problema que tiene un aspecto comercial muy complicado, muy difícil. Y muchas de las páginas web que parecen buenas páginas de piratería, ni siquiera es buenas páginas de piratería porque lo que hacen es un truco para comerciar, comprando de otra manera directa a través de avisos y todo el uso de sus materiales. Y rodeando a los derechos completamente legítimos de esos derechos. Creo que hay que seguir buscando soluciones a muchas de esas cosas, pero que lo que sigue siendo tratando de tocar es lograr que los usuarios se interesen más, se interesen más, y ayuden más a pasar, crear más cambios usuarios en creadores, por lo menos de algunas artes, y de ese material de Bien, me quedé con la primera pregunta, faltaron otras, pero lo que creo que fue interesante es que en las intervenciones se tocaron los temas que había previsto. Y quiero, para finalizar, puntualizar varias cosas. Un problema que creo que hay que discutir con esto de las bibliotecas es el problema de los usuarios. Hay una historia detrás de los usuarios, hay distintos tipos de usuarios, hay una alfabetización digital de los usuarios que hoy día, desde la aparición de la popularización de las pantallas táctiles a comienzos de la década de los 2010, es mucho más fácil tratar una biblioteca digital o una biblioteca virtual, viendo las dos cosas. Pero en los 90s y en los 2000s la situación es distinta. De hecho, hoy día seguimos teniendo problemas con la alfabetización digital del usuario. La participación de los usuarios en la creación de las bibliotecas también creo que es un problema que habría que discutir. Otro problema que creo que es central, también lo tocaron, es el problema de la preservación del patrimonio digital. Un problema bastante complicado. Creo que ahorita dieron unas buenas pautas porque estamos, como también lo mencionaba respecto a la biblioteca, el problema de la obsoletización tecnológica hace que las formas como se preserva, se materializa materiales, pueda quedar desactualizado en un lapso de tiempo muy corto, y esto hay que discutirlo y hay que prever. Tercer tema que está vinculado con esto son las políticas de qué consideramos patrimonio digital. Hay una legislación desde el 2003 sobre patrimonio digital que pocos países han puesto en práctica en la declaración de la UNESCO. Y esto incluye, por ejemplo, otro gran problema, y es qué hacemos con los datos nativos. Las redes sociales ya son patrimonio, ya son datos nativos con los cuales podemos hacer investigación y pocos países se han interesado por guardar en sus bibliotecas digitales el patrimonio que circula por las redes, Instagram, Facebook. Eso es patrimonio, son los nuevos datos nativos y que hacen parte. O sea, tenemos un montón de temas, la relación entre la biblioteca virtual con la física, el análogo que también habían mencionado, las relaciones con el sur global, o sea, la necesidad de hacer redes de bibliotecas. O sea, tenemos un montón de temas, pero creo que esta primera pregunta, estas intervenciones abren un panorama bastante interesante que creo que se suscita no solamente como preocupación, sino como problema que tenemos que seguir pensando, porque hasta ahora estamos comenzando con las bibliotecas y dándoles una definición. Muchísimas gracias por su atención.